En esta cuarta y última parte de la exposición respecto a la responsabilidad objetiva y subjetiva, vamos a hablar del delito de adulteración, que es justamente la responsabilidad de tipo subjetiva que está normada en la ley que nos toca estudiar. A diferencia de la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva, que es en materia penal o penal administrativo, que es lo que nos toca a nosotros, o específicamente en esta ley. Pero este artículo 31 de la ley habla específicamente de materia penal porque tipifica un delito penal. Decíamos que la responsabilidad subjetiva parte del presupuesto que nadie puede ser sancionado sino en base a un criterio de imputación fundado en la culpabilidad. Así como en la responsabilidad objetiva no se tenía en cuenta la culpabilidad, aquí sí es fundamental la culpabilidad del autor. Y aun cuando esté en la ley 14878 y que pareciera, o podríamos, si viéramos livianamente la ley, confundirnos que este artículo es básicamente de aplicación o sería de aplicación para el Instituto de Vitivinicultura, tenemos que decir claramente aquí que no, que este artículo que tipifica un delito, obviamente cae dentro de la competencia del Poder Judicial, quienes son quienes en definitiva tienen la potestad de sancionar en base a los delitos que establecen las normas, y esto no es ni más ni menos que un delito o la tipificación de un delito en una ley especial, en una ley específica. Muy bien, este artículo 31 de la ley eh, tipifica lo que dijimos, el delito de adulteración o falsificación. Y le impone a quien adultere o falsifique la pena de 3 a 10 años de prisión. La tipificación del delito es muy similar a la tipificación de la infracción que establece el artículo 23, inciso A. Pero allá cuando hablamos del artículo 23, inciso A, estamos hablando de la infracción prevista, es una infracción que sí cae dentro de la competencia y esfera del Instituto de Vitivinicultura, pero aquí no estamos hablando de la infracción, sino del delito de adulteración. Esto es importante determinar porque tanto el delito como la infracción, si bien parten de un mismo hecho, de un mismo supuesto, hay que diferenciar que uno se trata de la responsabilidad objetiva, allí en la infracción, y ahora aquí en el delito de la responsabilidad subjetiva. Y son independientes uno de otro. Tanto es así que no es extraño ver que se sancione la infracción de adulteración y luego queda sin sancionar o no se puede encontrar el responsable del delito de adulteración justamente por esta atribución de responsabilidad que tiene que haber o tiene que estar fundado en la culpabilidad, y esto no se puede demostrar o no se puede encontrar en definitiva quién es el culpable material del delito. Dijimos entonces que el delito del artículo 31 de la ley 14878 es el delito de adulteración o de falsificación. También se sanciona a los cómplices y por supuesto con aplicación de normas del derecho penal que no vienen al caso mencionarlas o explicarlas en esta materia, pero son de aplicación las normas del artículo 45 y 46 del Código Penal. Y sí, viene al caso mencionar los cómplices principales, ya que el artículo 31 de la ley es bastante extenso y trata de explicar algunas circunstancias que ocurrían en aquel momento de dictarse la ley y que era gran preocupación de los legisladores y de que quedara expuesto casi como explicando la situación o por qué querían perseguir a estos delincuentes, ahora que vemos
justamente el delito de adulteración, entonces hablaba de cómplices principales para que la justicia no se olvidara de ellos y hablaba de los proveedores de alcoholes y o sustancias aptas para la adulteración. Es decir, quiere perseguir no solamente al adulterador, sino a quien le provee las sustancias para adulterar y especialmente el alcohol. La sanción, ya la mencionamos, de 3 a 10 años de prisión. Y ya, aun cuando ya está tipificado el delito, ya sabemos cuál es la tipificación, ya utilizamos también el artículo 23, inciso A de la ley para poder tipificar este delito, que por supuesto es la adición de sustancias extrañas a la composición natural del producto, pero de todas maneras la ley se preocupa en mencionar algunos de estos elementos que son utilizados o que más frecuentemente se utilizaban, o de nuevo, quiere contarnos un cuento diciendo, ojo, ojo, juzgador, que hay algunos elementos que son muy utilizados o frecuentemente utilizados para estas adulteraciones y menciona las materias colorantes, a los ácidos minerales y a los edulcorantes que no provienen de la uva. Ya terminada esta cuarta parte de la presentación, terminamos en definitiva con la presentación, este breve análisis sobre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva que establece la ley 14878, en donde vemos dos grandes núcleos, ¿cierto? Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, estamos hablando de la infracción en el régimen legal vitivinícola, estamos hablando de imputaciones establecidas por ley sin tener en cuenta la culpabilidad. Y por el otro lado tenemos la responsabilidad objetiva, allí en el artículo 31, cuando se habla del delito de adulteración, donde sí hay una atribución de responsabilidad, donde debe haber una atribución de responsabilidad de tipo subjetivo, es decir, sí indagando sobre la culpabilidad del autor y de los cómplices, y ya muy metido con la ayuda del Código Penal argentino. Y, y también vemos que está en uno, cuando hablamos de las infracciones, estamos hablando de un poder que es el Poder Ejecutivo a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien tiene competencia, y cuando hablamos del delito estamos hablando de otro poder, del Poder Judicial, quien interviene para poder sancionar, porque es el que tiene el poder sancionador respecto de los delitos. Infracciones y delitos, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, para terminar de conceptualizar que son independientes unas de otras. Podemos encontrar un responsable en sede administrativa y podemos no encontrarlo en sede judicial, y esto no va a afectar, por supuesto, la validez o la legalidad de la sanción en sede administrativa. Muchas gracias.